Diabetes en Positivo, un podcast de ADT. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diabetes en Positivo. Es un placer saludarles de nuevo. Mi nombre es Raquel Medina y les hablo desde la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Aún estamos en verano, nos quedan algunos días para disfrutarlo y lo cierto es que el verano es una época muy especial para la ADT porque es cuando realizamos una de las actividades más importantes, la colonia para menores con diabetes. Llevamos más de 20 años realizando esta actividad, por lo que se ha ido transformando a lo largo del tiempo, pero a día de hoy sigue manteniendo su esencia. Es un antes y un después para los niños y niñas que viven esta experiencia. Actualmente la colonia ADT está dirigida a menores con diabetes entre 7 y 14 años y se realiza durante toda una semana. Creamos un espacio de complicidad, aprendizaje y diversión que no solo es vital para los niños y niñas, sino también para las familias, pues muchas veces es la primera vez que se separan de sus hijos y puede ser un proceso complicado. Hoy vamos a hablar de la importancia de nuestras colonias de verano y lo vamos a hacer con sus protagonistas. Por un lado tengo conmigo a Abel Moreno, que ha sido asistente de las colonias durante 6 años. Bienvenido. Muchas gracias. Irma Mora, ella es la madre de Tassiri, que ha venido con nosotros 2 años. Hubiesen sido 4, pero por la pandemia por el momento se han quedado en 2. Bienvenida, Irma. Hola, muchas gracias. Y María, que desde los 9 años vino a nuestras colonias y a día de hoy forma parte del equipo profesional de la ADT. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Vamos a hablar de esto, de la colonia. Cada uno de ustedes ha vivido la colonia de una forma diferente o incluso en tiempos diferentes. A grandes rasgos, ¿cómo ha sido vuestra experiencia con las colonias de ADT? A ver. A grandes rasgos, al principio siempre es un poco como, tienes miedo. Al principio es un poco miedo. Ya a medida que vas yendo, conoces la gente, te haces tu grupito de amigos, conoces a los profesionales y ya estás esperando que llegue el verano un poco para ir a ese sitio porque es como el lugar... Porque tener tanta gente con diabetes alrededor tuyo no es algo normal en tu día a día. Entonces estás esperando también un poco que llegue ese momento para ver ese círculo de personas que conoces. Cuando se supera esa barrera ya después se disfruta, digamos. Sí, claro, al principio ya cuando conoces a la gente... Bueno, está muy bien. Irma, desde el punto de vista de madre, también es una experiencia desde otro lado. Sí, desde otro lado, pero coincido con Abel en ese miedo al principio, sobre todo cuando es el primer año. Los padres ya de por sí solemos ser muy protectores, pues encima de niños diabéticos más protectores somos y más miedos tenemos, ¿no? Y al principio estamos los primeros días un poco nerviosos a ver si va a ir todo bien, puesto que el cuidado de niños con diabetes requiere mucha dedicación, mucho estrés, muchos nervios, pero a medida que van avanzando los días vemos que los niños están bien, están contentos, hay un equipo profesional excelente y de voluntarios que hacen su trabajo de forma fenomenal y aún uno se relaja, casi ya al final de la colonia. Y ya los años siguientes, pues ya está uno mucho más tranquilo. Bueno, muy bien. María, tú que has vivido desde diferentes puntos de vista, porque no solamente como niña, también fuiste como voluntaria, si no me equivoco, he como ido monitora. Como niña, he ido como adolescente, voluntaria y monitora y ahora como equipo de té. La verdad es que he tocado todos los palos que se pueden tocar en un campamento. Coincido sobre todo con Abel, ya que cuando fui por primera vez tenía 8 años, si no recuerdo mal. Tuve la suerte de que mis padres me llevaron de visita al campamento que se hacía en ese año y yo dije, yo quiero que sea verano del próximo año para poder ir. Efectivamente, al verano al siguiente fuimos para La Gomera 10 días, en ese momento eran más grandes las colonias, éramos muchos más en cuanto a edad, era de 8 a 18 y la verdad es que bueno, yo no pasé ningún miedo. Yo solo quería irme y que mis padres, como quien dice, desprenderme de mis padres y estar con gente como yo con diabetes, que eso era, como Isabel, imposible en tu día a día. Qué bueno que desde el primer momento tuvieses esa reacción. Acabamos de mencionar un poquito, pero después de los años, pues el caso de María lleva muchos años, Abel estuvo 6 años, en el caso de Tassiri 2 y algunos online. Esa evolución, sí lo habéis mencionado con el miedo, ¿no? De la primera vez te da miedo y la segunda vez o ya las últimas
con mucha más soltura y con mucha más ganas, pero algún otro tipo de evolución que notarais, pues eso, respecto a la primera colonia a la última que habéis asistido. Quitando el tema de la seguridad propia, de que perder el miedo, también incluso a nivel de la enfermedad, evidentemente va mucho mejor después de ir a un sitio donde puedes aprender qué hacer y que no y relacionarte con gente que tiene tu mismo problema y dentro de ese problema tiene problemas distintos a los tuyos. Entonces ves un poco todo el abanico de cosas que pueden haber y soluciones. Y si te pasa a ti, pues también tienes como un referente de, vale, vi que ha pasado esto, se puede solucionar así. Y al final aprendes y, quieras o no, acabas mejorando. O sea, claro, eso también es muy interesante porque acabas teniendo unas herramientas que te pueden prevenir para cosas que no te han sucedido, pero te pueden suceder. Claro. O posiblemente te sucedan incluso. Eso Sí. es muy interesante. Es que, por ejemplo, perdona, sobre todo lo que nosotros aprendemos desde el punto de vista médico es un médico o una enfermera que nos enseña desde la ignorancia en cierto modo, ¿no? Porque no tienen diabetes. En una colonia lo que haces es compartir experiencias con personas que tienen diabetes y te entienden perfectamente. Entonces, eso es lo que dice Abel, tienes un abanico amplio de situaciones que dices, ay, pues si me pasa esto, pues fulanito hizo aquello y me sirve para mí. Sí, sí, es pues muy interesante. También veo que es una forma de normalizar, ¿no?, esta enfermedad. Los niños en el colegio pues suelen ser ellos los únicos de su clase que tienen diabetes. A lo mejor hay otro niño más en otro nivel, en otro curso, que también la tiene. Y aquí que todos tengan diabetes parece una contradicción, pero les hace olvidarse un poco de esa enfermedad, porque como todos lo tienen, es algo natural, es algo más como... Los raros son los que no Los la tienen. raros son los que no la tienen y también eso pues les ayuda a normalizarlo, a estar más tranquilos, les llama más la atención a lo mejor otras cosas, que otro niño tenga una alergia o que ese niño tenga el pelo corto, largo, cualquier bobería que no sea su enfermedad. Entonces yo creo que les da más optimismo, yo he visto mayor optimismo. Sí, a día de hoy con el tema de las bombas y los sensores, sobre todo hay muchos niños y niñas que tienen rechazo, que no saben cómo se utiliza, cómo llevarla puesta, pues eso allí, por ejemplo, lo vimos en el último campamento, que muchos niños de los que no querían, pues han cambiado su versión y pues han aprendido, ven que no es ningún hándicap, inconveniente, por así decirlo. Pues sí, es verdad. Algo fundamental de las colonias es lo que estamos hablando ahora mismo, que son las relaciones personales, que son fundamentales para los niños y niñas con diabetes, verse con otras personas bajo sus mismas circunstancias, ¿no? ¿Habéis mantenido, a ver, María, relaciones con otros niños? O sea, ¿seguiste manteniendo la amistad con otros niños que conocisteis en la colonia? ¿Se ha mantenido de alguna manera ese vínculo que se forma en esos veranos? A ver, tú primero. ¿Tú? Yo puedo decir que casi todo mi entorno forma parte de las colonias. De hecho, mi mejor amiga es la persona que conocí por primera vez en aquel día que fui de visita. Y sí, no sé si es porque he estado siempre vinculada a la DT, mi círculo de amigos y amigas es de colonia, o porque, bueno, el destino pues, me ha hecho de que seamos así y tengamos un grupo, la verdad es que bastante bueno, aunque cada uno tiene su vida o algunos están fuera y demás, pero siempre tenemos contacto, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo te va la diabetes? Y todo eso, pero sí. Qué bueno. A ver, ¿en tu caso? En mi caso, después de haber dejado de ir a las colonias, sí que es verdad que he mantenido contacto con algunos. Al final, cada uno es eso, sigue un poco su vida, pierdes el contacto, pero siguen siendo personas que conoces, que si ves por la calle los saludas, hablas con ellas, incluso a veces los ves por redes sociales y dices, voy a hablarle, a preguntarle cómo le va la diabetes. Entonces, aunque no sea un contacto estrecho, siempre te quedas como con alguien que conoces y con el que puedes hablar. Sí, de alguna manera ese vínculo permanece, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de Tassir y Irma, Pues no sé sí, si... más o menos estoy viendo lo mismo, aunque todavía es pronto, porque ya te digo, empezó con 9 años, solo un campamento, después los dos online, que hubo una Es ruptura diferente. y ahora volver, pero sí que veo que mantiene cierto contacto a través del WhatsApp, Ujú. que es algo que antes no había, ¿no? Una ventaja Antes también. éramos a carta. Las cartas. Las sí, cartas carta. que eran maravillosas. Ahora a través de WhatsApp y sí, y espero que en futuros encuentros pues siga manteniendo más amistades y
se Y fortalezcan. que fortalezcan y que conozcan más gente, por supuesto. Bueno, yo creo que es una de las cosas al final con las que te quedas también, ¿no? De la colonia, el poder mantener esos vínculos con personas que son afines, porque evidentemente en la colonia después, lo que decías antes, Irma, va mucha gente, van muchos niños y cada uno después a lo mejor están los problemas por pelo corto, pelo largo, o sea, cosas de, bueno, como los niños, como lo que es natural, pero que a nivel de la diabetes, pues en eso sí que hay una igualdad, ¿no? ¿Qué consejos le daríais a otros niños o niñas que estén pensando en acudir a una colonia, que nos estén escuchando ahora mismo y digan, pues no sé si ir a la colonia precisamente porque a lo mejor les da ese miedo de ir por primera vez? ¿Qué le diríais? Yo lo tengo clarísimo y es precisamente dejar de pensárselo, que simplemente vayan. Porque la única forma de perder el miedo es coger y decir, voy a ir. Y ya una vez allí, desde que conoces a la primera persona, te vas relacionando y ya el año que viene, o sea, el año siguiente, dices, quiero volver a ir. Y ya vas encadenando. Bueno, es una manera de superar el miedo, sin duda, también, ¿no? De ir superando barreras, irse también... Es verdad que ahora que lo estamos haciendo a partir de los 7 años, que a veces a esa edad también son un poco... son pequeños, que tienen que tener un poco el empujoncito de los padres. Pero sí, es verdad que es una buena manera de superar las barreras. María, no sé si... Yo creo que, bueno, un consejo que les daría es que no se lo piensen, que allí van a encontrar niños y niñas que tienen lo mismo que ellos, que los van a entender, que estoy yo, por supuesto, no, y que a ver, que contamos con un equipo médico, sanitario, que no van a estar solos, que todas las cosas que ellos les preocupen nos las pueden hasta preguntar previamente antes de ir para que ellos vayan más tranquilos. Y bueno, ese es mi consejo. Yo llevo ya desde que tenía eso 8 años y para mí era la mejor experiencia del año, esperando a que llegase el siguiente campamento. Yo me iba llorando y creo que es la experiencia más bonita que se puede tener cuando tenemos diabetes. De hecho, doy fe que para María, ahora que es profesional de la ADT, sigue siendo el momento más esperado del año, sigue esperando el campamento, vamos, como agua de mayo. Hasta con mi último campamento, que fue bastante movidito, pero bueno, bien, la verdad es que bien. Bueno, Irma, en tu caso nos das un punto de vista desde el otro lado, Sí. como madre. ¿Qué le darías a esas madres y padres que seguro que nos están escuchando y que también tienen esa duda de esos miedos, ¿no? De si animar a su hijo o hija a acudir al campamento? Pues les diría lo mismo que a los niños, que para adelante, que no tengan miedo, que es una tontería, que lo van a pasar genial, los niños lo van a pasar genial y encima van a estar muy bien cuidados. Es una experiencia que yo creo que es fundamental para esos niños, ya te digo, porque sobre todo suelen ser niños, bueno, hay de todo, ¿no? Pero en general veo que hay muchos niños que están muy apegados a los padres por esta enfermedad y es una forma de que se relacionen con otras personas en un ambiente seguro y además muy divertido. A mí me encantaría también estar ahí, me hubiera muy gustado, porque a veces parece que estamos los padres tan asustados que parece que los llevamos a la mili, a un campo de concentración y ni mucho menos es así. Van a pasarlo genial, a hacer actividades muy divertidas, van a aprender muchísimas cosas, no solo del control de su diabetes, sino también pues distintas cosas en general, ¿no? Que son fundamentales. O sea, que a sus padres les diría que no se lo piensen, que inscriban a los niños y que estén tranquilos. Yo creo que también, Raquel, perdona, el tema de la autonomía en ellos es súper importante porque en esa semana no está ni papi ni mami o quien cuide, el abuelo o la tía, ¿sabes? Que es como ese momento de ellos mismos se van muchas veces pinchándose solos, cosas que no hacían, sabiendo a lo mejor qué hacer en una hipoglucemia, en una hiperglucemia, porque es eso, es que lo que estás ahí es... nosotros no vamos a enseñarles con clases porque creemos que un campamento es para pasarlo bien y sobre todo hacer actividades donde ellos mismos puedan aprender esas cosas y sobre todo el tema de la autonomía creo que es lo más importante que le diría a ellos, incluso para los pequeñitos, pues si se quieren ir a quedar a casa de un amiguito, pues a lo mejor ahí aprenden ese momento de, ay, pues cuando me quiero ir a casa de mi amiga o de mi amigo, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces creo que eso es muy importante también en este caso.
Lo que dices, la autonomía, la independencia que cogen, ¿no? Cuando viven una experiencia así. Yo supongo que, Abel, tú también sentiste que tras los campamentos tuviste esas herramientas para ser más independiente, Totalmente, y ya no solo yo, sino mi propia madre, que era un poco también esa, la que estaba más apegada al tema de voy a dormir aquí, voy a hacer esto, era como un poco más reticente a dejarme. Luego, después de los campamentos, al final empieza. A lo mejor me voy a quedar en casa de este chico que conocí en el campamento. Bueno, como también, al final, también tiene diabetes, venga, te dejo, y ya de ahí saltas a, bueno, vamos a casa de otro amigo que a lo mejor no tenga diabetes, va viendo que ya te va bien, y ya de ahí pues te vas soltando un poco. Bueno, pues no sé si Tassiri, como nada más que ha venido 2 años y encima con parón en medio, pero... Sí, también he visto que mayor autonomía, ¿no? Del saberse pinchar ella sola, ¿no? También pues el control por la noche, como aunque estén los monitores ahí, los enfermeros pendientes, el que no estemos sus padres, que somos sus ángeles de la guarda todo el rato controlando lo que hacen, lo que dejan de hacer, lo reconozco, somos muchas veces así los padres, los hace ellos pues más conscientes de su cuidado. Dice, ay, pues tengo que avisar al enfermero, o me encuentro mal, voy a comunicarlo. Y autónomos en todos los sentidos. A mí una de las cosas que me encantó cuando vino Tassiri del primer encuentro con 9 años es que llegó y dice, no, nos enseñaron a limpiar la cabaña y se ponía a barrer, y digo, pues sí, muy bien, ahora, y desde entonces es ella la que limpia su cuarto, o sea que por eso también apunten a sus hijos, van a descansar, vamos, en casa. Bueno, al final también es lo que mencionaba antes María, que en el campamento tenemos un equipo sanitario, bueno, muy profesional y muy cualificado y muy abundante, que esa parte está cubierta, pero también se hacen otras muchas actividades lúdicas, de diversión, se hacen talleres relacionados con la diabetes, pero que no son como clases, sino como lo que hicimos este último año, pues sobre la gestión de emociones, o hicimos una ET Talk con escenas divertidas, por ejemplo. Y también, al final, lo que estabas mencionando tú, la autonomía que tienen que tener, pues para muchas cosas. Para ellos comen, después tienen su bandeja, tienen que pues retirar todo, dejarlo colocado, pues intentar limpiar la mesa, dejarla limpia, etcétera, que son cosas que a veces, sobre todo los más pequeños, a lo mejor no están muy acostumbrados a hacerlo en la casa todavía, ¿no? Entonces sí es verdad que ocupa muchas parcelas. Totalmente. Si algo que, en este caso, Abel, María, lo que más les gustaba, algo que recordás que digas, es que esto es lo que más me gustaba a mí de las colonias. Yo recuerdo varias cosas, pero además me estaba acordando ahora. Por ejemplo, había una que, si yo no recuerdo mal, antes de llegar a los campamentos, mandaban como siempre una lista de un itinerario de cosas que deberías llevar. En plan, como vamos a hacer actividades de caminatas por la montaña y demás, pues yo hice unos botes de montaña, protector solar, el ir a comprar esas cosas los días antes de... Me voy a ir de campamento y tengo que comprar esto y esto, sí, de preparar la maleta. Preparar la maleta, exacto. Eso era una cosa que además está recordando ahora con mucho cariño, de ir a comprar a distintos sitios, me voy en una semana o en 2 de campamento, tengo que tener todo preparado. Hombre, claro, eso es como comprarte los rotuladores nuevos para el cole. Exacto, sí, equiparse para la aventura. Muy bien. María, no sé si tiene... Yo que el conjunto, o sea, eso, preparar la maleta, el saber cuál es el planning que vamos a hacer, el jugar a fútbol, por favor, la gincana, todo, es que era como, es que nos vamos ya y vamos a vivir al límite allí. Bueno, al límite tampoco. Sí, porque aquí vives todo así, todo... Venga, ahora esto, ahora vamos para allá. Con intensidad. Eso, perdón, con intensidad. Claro, Al no, los padres. Bueno, hay que decir que antiguamente no había ni monitores, ni sensores, ni nada de eso, y vamos un poco a ciegas. Pero hemos tenido un avance bastante importante. Antes era otra cosa. Sí. Antes no pitaban las madrugadas los sensores, ni nada, sino a control todos los todos, y eso, así son los guardias. Sí, efectivamente. No sé si Tassiri a ti, Irma, te ha transmitido algo que... Yo veo que
casi las cosas que como que más ilusión les hace son las travesuras. Fíjate. Ella es una niña muy tranquila, pero le gustan mucho las bromas y las travesuras. Dice, ay, a ver qué van a hacer por las noches, si nos van a pintar las caras y se las pintamos a los otros niños. Y me decía también, dice, no, en el último campamento lo que hacíamos es que decían que o juego libre o dormir. Y todos decíamos dormir, pero nos íbamos a las cabañas y nos poníamos ahí a cotillear, a reírnos. Y cuando venía el monitor nos callábamos. Esas cosas yo creo que es lo que veo que es más gracia. Claro, porque al final forma parte de esa independencia, ¿no? Sí, de estar... Todos hemos hecho eso, sí. Sí, efectivamente. Es que viene y todos calladitos. Yo espero que no me estoy yendo ella, porque no se va a decir paquete de chivas y ya no vamos a poder. Tranquila, que yo de aquí al próximo año me olvido, ¿eh? Vale. No vamos a tomar represalias ninguna. Tasiri, yo también fui niña, también lo hice. Al final sí, son muchas anécdotas las que quedan en un campamento que nos pasa cada año. O sea, cada año hay 1000 anécdotas diferentes, ¿no? Con las que también pues, los niños se quedan y les marcan. No sé si queréis hacer algún aporte más, si creéis que se nos está quedando algo en el tintero sobre los campamentos, las colonias ADT. Yo creo que no. Bueno, Yo creo que hemos tocado todo lo que teníamos que tocar, así que... Perfecto. Una cosa Sí. importante para los padres, por si tienen alguna duda, que sepan que esa semana van a dormir. O sea que creo que es algo que es fundamental, ¿no? Que al ir esa semana uno puede estar tranquilo y por fin dormir 6 noches seguidas. Bueno, si quieres podemos contar un poquito qué hacemos en esa semana para los que no han venido. O sea, con lo que decía Irma, o sea, efectivamente para los padres es un descanso. No es un descanso para los profesionales que están en el campamento, que estamos todas las noches pendientes, haciendo las guardias, etcétera. Pero sí que es verdad, muchos padres nos lo han dicho, que claro, es que de repente es una semana y si tienen más hijos, también es una semana en la que le dedican más tiempo a esos hermanos, ¿no? Que a veces, pues por la diabetes, no llegan a tener toda la atención que bueno, porque no se puede, al final el tiempo es el tiempo. María, que... No, decirles a los padres y a las madres que, bueno, si queríamos comentar un poquito cómo organizamos un campamento, que vamos con un amplio equipo sanitario, endocrinos, pediatras, enfermeros, educadores en diabetes, o sea que no van a estar ahí sin saber cómo se maneja la diabetes. Se hacen guardias nocturnas. Tenemos sumitos, como digo yo, por todo el campamento, por si pasase algún tipo de hipoglucemia. Y eso es lo que quiero transmitir, que no van a estar ellos solos con adultos que no entienden de diabetes. De hecho, los monitores, muchos también tenemos diabetes y bueno, darles esa tranquilidad, ¿no? De que pueden venir y saber que vamos con un equipo especializado, vamos. Efectivamente, como dijiste antes, los raros allí somos los que no tenemos diabetes, porque en el campamento al final contamos con mucha gente especializada. Bueno, pues ha sido un placer tenerles aquí hablando de este tema que bajo mi punto de vista es muy bonito además y creo que va a ayudar a muchas personas que nos están escuchando a animarse a acudir a estas colonias de verano. Muchas gracias, Abel, Irma, María, por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Muchas gracias, hasta pronto. Pues hasta aquí este capítulo de Diabetes en Positivo. Recuerden que tendrán un nuevo capítulo disponible el primer viernes de cada mes en iVoox, Spotify, YouTube y nuestra página web. Gracias al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria por hacerlo posible. Seguimos aportando valor desde la ADT. Gracias y hasta pronto. Diabetes en Positivo, un podcast de ADT.